Samir Cardona. Gerson Casón, nunca vino. Raquel Delgado. Presente, Lisen. Melissa Fernández. Presente, Lisen. Nayeli Guaita. Presente, Lisen. Juliana García. Juliana no está. Presente, Lisen. Ah, ya te escuché. Muy bien. Itzia Gueza. Presente, Lisen. Sonia Gutiérrez. Presente, Lisen. Dylan Hayasa. Presente, Lisen. Ángela Mamani. María Ocampo. Presente, Lisen. Mireya Pedro. Presente, Lisen. Jessica Quinteros. Presente, Lisen. Y Alejandra Ramírez. Presente, Lisen. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, empecemos, por favor. Hoy quiero que entremos a un tema muy interesante, muchachos, que es algo que nos concierne bastante, que creo que es la magnitud más clara en realidad de lo que tiene que ver la psicología. Cuando hablamos mucho del aspecto del psicólogo en la empresa, siempre te vas a encontrar con situaciones de que la población, ¿cómo te observa? O sea, ¿cuál es el concepto que tienen actualmente de un psicólogo? Imagínate en el trabajo, ¿no? Generalmente nos ven como psicoanalistas, que podemos ayudar a la terapia de pareja, que podemos reconocer los rasgos de personalidad a través de la firma. No quieren hablar mucho con nosotros porque creen que, bueno, lo estamos analizando constantemente. Les ha debido pasar ya con gente que conoce cercana, familiares, etc. Pero ¿cuál debería ser el motivo en realidad de estudio que deberíamos tener nosotros como ámbito psicológico netamente en lo laboral? Ya hemos hablado mucho de este aspecto del interés o de dónde hemos obtenido, si quieres, lo que la psicología ha tenido mucho más énfasis o mucho más ímpetu en las empresas. Hemos dicho que y van a ver casi todo lo que está relacionado con la era postmoderna, tiene que ver prácticamente con el tipo de trabajo que se ha realizado después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los estudios que se han intentado dar han pasado a un sector civil, que obviamente los aprovechamos hasta la actualidad, ¿no? Que es como una receta, si quieres, que está marcando cómo tendrían que desarrollarse. Obviamente son experiencias probadas, validadas, y que tienen ese aporte que deberíamos tener. Lo que vamos a empezar a ver, por favor, son las competencias laborales. Como yo les decía, esta pauta tiene que ser tal vez una de las más amplias o más grandes, porque nos ayuda a comprender, déjenme, les voy a explicar algo más, nos ayuda a comprender cómo tendríamos que entrar, o cómo tendríamos que tener un aspecto. Imagínense que, como les decía, en una empresa, cuando hablábamos, está enmarcado aquí todo lo que va a ser los preceptos institucionales, dijimos, ¿no? Hablamos de la misión, la visión de la empresa, los objetivos, aquí está obviamente la cultura empresarial, etcétera, etcétera. O sea, todas las personas, así, todos los miembros de un equipo hacen un aporte a esto, ¿no? Cada departamento, si quieres, cómo está estructurado. Departamento de finanzas, como hemos dicho, comercial, producción, legal, etcétera, etcétera. Puede haber una cantidad de departamentos que hacen su aporte al cumplimiento de la empresa. Cada departamento está incluido, ¿no?, por una cantidad de colaboradores.
Cada colaborador generalmente tiene unas funciones específicas para hacer. Si hablamos, por ejemplo, de recursos humanos, debería haber uno que se encargue netamente de contrataciones. Tendría que haber uno que se encarga de lo que son las planillas, pagos de AFPs, pagos de seguro social, pagos de vacaciones, etcétera, ¿no? Es más el administrador del área. Debería haber uno que se encarga de lo que es el desarrollo de la persona dentro de la empresa. ¿Me entienden? O sea, cada departamento debe tener otra cantidad de personas con un trabajo específico. Cada trabajo específico tiene que estar relacionado con lo que nosotros llamamos el perfil del cargo. Este perfil de cargo, chicos, es como una descripción de lo que tiene que hacer dentro de sus funciones y responsabilidades. Perfil de cargo. Dentro de sus funciones y responsabilidades, qué tiene que hacer, qué necesita, etcétera, ¿no? Este perfil de cargo es así amplio y te dice para el cargo X, no sé, el que se va a encargar de contrataciones, ¿no? El reclutador. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser por lo menos psicólogo. Mínimamente 2 años de experiencia. Algún posgrado, licenciatura, etcétera. Esta es su formación. Aquí tendría que decirte cuáles son las funciones que debería tener formalmente, etcétera, etcétera. Entonces, el perfil de cargo es una descripción genérica. En esta descripción, chicos, o en este perfil de cargo, tiene que haber un espacio claro en lo que diga las competencias, que es lo que vamos a empezar a llevar. Con estas competencias es donde todos tenemos que trabajar, donde tienes que evaluar antes de contratarlo, donde tienes que reforzar para su desarrollo dentro de la empresa, donde tienes que ver que esto él también lo imparta después como un mentor a los otros grupos. ¿Ya? No sé si esto está claro, chicos, si se puede entender así un poco mal el dibujo, pero como les dije, son distintas áreas, producción, por ejemplo, bueno, ilegal, comercial, etcétera, ¿no? Son distintas áreas de una empresa que vamos a nosotros poder entender. Por eso, como les digo, tenemos que entrar a este punto, que son las competencias laborales. Básicamente, Marta Ales, que les decía que es la que ha promovido mucho más el uso, el estudio y la valoración por competencias, nos dice que las competencias derivan en estos 3 ámbitos. El cognitivo, que es el saber o el conocer. En este cognitivo tiene que estar tu formación, tiene que estar, como le dicen ellos, tus estudios, tus posgrados, tus seminarios, talleres, cualquier cosa que tenga que ver con un ámbito de formación comprobable, por si acaso. En muchas empresas que ustedes van a postular o la manera en que las empresas hacen la evaluación, se genera básicamente de una manera un poquito más numérica, lo voy a decir. ¿Han escuchado el término compulsa alguna vez? Tal vez hace referencia, ¿no? Sobre todo para los maestros, donde tienen que presentar documentos y cada documento tiene un valor numérico. En las universidades es algo similar, ¿no? Si presentas un título de licenciatura vale 5 puntos, por decir. Si presentas diplomado vale 2 puntos. Si presentas maestría vale 5 puntos. Si presentas doctorado, 10 puntos. Lamentablemente no todas las instituciones o empresas hacen eso, porque es un proceso largo, ¿no? Que evidentemente debería ser mucho más objetivo para evitar, digamos, una decisión mucho más marcada, ¿no? Una decisión muy subjetiva de una sola persona. Algunas instituciones todavía generan aquello. San Simón es una de ellas, el Banco del Estado, algunas instituciones formales sí las manejan todavía. Ya, pero ellas, como les digo, evalúan a través de esto, ¿no? De este saber o de este conocimiento que puede ser demostrable.
Evidentemente no todo, chicos, o sea, no hay que confundir el hecho que tengas un documento con que realmente lo sepas o lo manejes. La experiencia es parte también de una competencia, pero no está literalmente en esto, ¿no? Entonces nos habla primero del primer ámbito, que es el cognitivo, el saber o el conocer. Seguidamente viene el saber o el ser, ¿no? Que incluye esto netamente actitudes, acciones ante ciertas circunstancias, experiencias ante ciertas circunstancias, y por eso se denominan competencias sociales, que es básicamente actualmente uno de los más válidos, uno de los más comprendidos. No puede haber ningún cargo en la empresa que no tenga una valoración de competencia social. Es imposible, no puede ser ni siquiera un contador o algo, una persona enfrascada solamente en ellos. ¿Por qué? Porque la nueva tendencia del trabajo se va a basar en el trabajo colaborativo. Ya no se tiene que marcar mucho en jefes de área, sino en equipos de trabajo. Ya no sé si me entienden. O sea, todas las funciones o las metas se van a basar en aquello. Y los equipos de trabajo no solamente son 2 o 3 espacios, tendrían que ser varios de ellos. En todo caso, deme un minutito, por favor, chicos, por favor. ¿Aló? Sí, sí, dígame. ¿Ya? Dígame. Ya, perdón, chicos. Entonces les decía, a ver, las competencias están basadas en estas, entonces. El saber, el saber, conocer, el ser y el hacer, ¿no? El ser tiene que ver con las actitudes y las competencias sociales que son valoradas en cualquier equipo o función de trabajo, como les decía. No puede haber ningún trabajo individual, todos están relacionados ahora a equipos de trabajo, a resultados y un trabajo colaborativo. El hecho de que no te incluyan en un trabajo o en una función ya está enmarcado, digamos, en la limitante, ¿no? de tus actitudes o de tus competencias sociales. El hecho no solo de llevarte bien, o sea, no se confunda aquello, ¿no? De que eres sociable porque te llevas bien, o tienes muchos amigos, eres popular, eso no es, son esas competencias que se buscan. Se busca aspectos como la empatía, se busca competencias como la tolerancia, se busca aspectos como la comunicación, ¿sí? Ahí de acuerdo al cargo que uno ocupa en ese perfil que les mencionaba, que les voy a mostrar el jueves cómo se genera, dónde está enmarcado o cómo va a ser valorado, ¿ya? ¿Por qué? Porque las competencias son amplias. Hay 2 o 3 variedades de competencias que hay que entenderlas por si acaso, ¿ya? Entonces las sociales es parte fundamental de aquellos. Y el hacer implica netamente el dominio, como pueden ver, ¿no? Las técnicas y métodos. Es básicamente ya la experiencia o la formación técnica, si quieres, que das, pero la utilizas, no se queda solamente en el conocer, como la parte cognitiva, sino como uso de la misma. Ya, todas las competencias enmarcadas en estos 3 puntos. Cognición, competencias sociales, actitudinales y el uso de técnicas y métodos. Conocer, ser y hacer. Entonces, enfrancado en esto, nosotros como psicólogos tenemos que entender cómo se va a desarrollar una persona. Tenemos que evaluarlas a través de estos 3 ámbitos. Actualmente también la universidad, ¿qué es lo que nos piden? El plan de trabajo para una materia nos dice, ¿no? ¿Qué competencias el estudiante va a tener al finalizar el curso, etcétera, etcétera? Entonces se promueve aquello, se busca que puedas tener por lo menos 2 de estas o 3 de estas, de acuerdo a cómo van a ser enmarcadas tus competencias.
Como les decía, esta es una foto un poco borrosa, pero del libro de Marta Ales. Ella tiene dos libros básicos, que es el diccionario de competencias. En este diccionario de competencias es donde puedes armar parte del perfil del cargo. O sea, en qué se va a basar el perfil o en qué se va a basar el trabajo. Es como un diccionario amplio. Les voy a mandar en PDF, es bastante interesante, en donde dice, por ejemplo, para un cargo, no sé, de cajera. A ver, ¿qué tendría que tener según ustedes una cajera? A ver, ¿qué tú me dices, Juliana García? ¿Qué crees que debería tener o qué competencia debería tener una cajera? Manejar el tema de contabilidad. Ya, contabilidad, muy bien. A ver, ¿alguien más? Dylan. Tal vez dicen en actitudes igual, bueno, en características, mejor dicho, también manejo de la memoria y también honestidad. Honestidad, mira, interesante, perfecto, ¿no? Como dicen, por ejemplo, han dado dos puntos buenos, ¿no? Uno, la parte técnica, que dicen saber algo de contabilidad, manejo de caja chica, reconocimiento de billetes falsos, por ejemplo. Esos son los técnicos, ¿no? Son las aptitudes, perdón, las competencias técnicas que decíamos, ¿no? Y Dylan mencionaba también la otra parte, que tiene que ser más comportamental, que es donde nosotros también tenemos que ver. Pero si tuviera que preguntar, a ver, ¿qué competencias crees que debería tener un psicólogo? A ver, ¿qué me dice María Led? Digamos que sea un psicólogo del SLIM. ¿Ya? María Led Ocampo. No está. Mireya Pedro. Muy bien. María Led y Mireya. Chao. Sí, Lice, le he escuchado, es Ah, ya. que no he escuchado bien la pregunta. Ah, ya. Ya, Mireya. Entonces era como decirte, ¿qué competencia crees que debería tener un psicólogo en el SLIM? Sí, cualquier cosa, no te preocupes. Lo que tú creas, cómo debería ser un buen psicólogo, digamos, o qué competencias debería tener un buen psicólogo. En sus técnicas de tratar a las personas. Ya, está bien. Le dicen tal vez ahí aumentar, tal vez tener capacidad en comunicar Comunicar, eh, perfecto. y observar también. Y observar, excelente. Sí. Si se dan cuenta, chicos, vamos a tener diferentes opiniones de cómo creen que debería ser, por ejemplo, un profesional X en cualquier cargo. ¿Eso por qué? Porque tenemos una apreciación de una experiencia. Cuando la empresa es la que te pone así ese listado específico, ahí es donde se hace la evaluación por competencias. Se hace la contratación en base a competencias. Se hace el desarrollo en base a competencias. ¿Ya? Entonces, como les digo, chicos, está bien. Así me gusta que participen, que opinen. Nada está mal. Marta les decía que las experiencias y conocimientos tiene que ver con todo el arranque o la firmeza que puede tener una persona. Las actitudes es un punto muy importante, porque ella nos dice que cualquier cargo que tengas, a pesar del salario, si no tienes una actitud proactiva, una actitud adecuada para con el resto de tu equipo de trabajo, por eso las habilidades sociales se habla, es casi nula. No te va a servir o no te va a ayudar. Y las habilidades y destrezas, ¿no? Nuevamente Marta les hace un énfasis en estas tres pautas que deberíamos tener o cómo nosotros vamos a evaluar. Pero para que no sea así tan subjetivo, tan amplio, por eso ella ha desarrollado un diccionario de competencias que nos ayuda a entender o a comprender. Pero la competencia hay que valorar, chicos, que es un resultado en realidad. ¿Sí? Es un resultado de lo que se sabe, de sus conocimientos que hemos dicho, de lo que es capaz de hacer
¿no? Con experiencia, con actitud, porque son habilidades y capacidades, son conocimientos y técnicas. Y lo que son las cualidades profesionales o los valores profesionales que le llamamos, ¿no? Lo que se es como persona o como profesional, o el trabajo que puedes rendir, lo que es capaz de hacer para que otros hagan, el liderar, el fomentar, el comunicar, lo que es capaz de hacer con los demás, ¿no? O a través de ellos mismos o con el apoyo básicamente de ellos mismos. Entonces, hay varios aspectos, pero se resumirían en estos 3 puntos, ¿no? En estas 3 pautas que estábamos hablando. Conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimientos, habilidades, actitudes. Eso se basa o se va a desarrollar netamente una competencia, que es valorada, obviamente, chicos. Es muy, muy reconocida y muy valorada una competencia. No puedes tenerlas todas al mismo nivel, no puedes tener muchas de esas más desarrolladas que otras. Aunque no me crean, y es un hecho, adelantándonos un poco, vamos a hablar de por qué es tan diferente las personas con éxito. Y van a encontrar, y tal vez tienen entre ustedes mismos en su grupo, gente que estudia mucho y tiene muy buenas notas, pero sus habilidades sociales o su inteligencia emocional no está tan desarrollada como otras. Entonces, para serles honesto, en lo laboral, lo que te da el éxito o el triunfo muchas veces es esta inteligencia emocional. El utilizar mejor tus capacidades de relacionamiento social, como les decía, ¿no? La frustración, saber manejar el dilema, saber manejar el conflicto, dar resultado, tomar riesgos. Son competencias que tienen que ver en tu modo de ser, en tu modo de desarrollarte socialmente. Eso es lo que se valora obviamente mucho más en la evaluación por los aspectos o las competencias. Por eso decimos, a ver, cuando las competencias, ¿cómo deberían enfrascarse? ¿O cómo son las dimensiones de las mismas? Primero serían las habilidades, ¿no? Que sería la disposición de la persona para realizar o ejecutar una acción. A ver, denme un segundito. Lo siento, chicos, a veces de emergencia llaman. Ya, les decía. La dimensión de las competencias, ¿no? Las habilidades, como habíamos dicho. Es la disposición de una persona para realizar o ejecutar una acción con gracia o facilidad. ¿Cuántas veces has repetido algo o has hecho algo que se te ha vuelto básicamente algo que podías hacer con una facilidad, ¿no? A los que les gusta el fútbol, por ejemplo, has practicado y practicado y lo desarrollas de una manera muy sencilla y muy fácil, ¿no? No te complica. Si te gustan los videojuegos, la computadora, ya llegas a tener un nivel de habilidades buenas en la misma. Entonces, tiene que ver con esta disposición de esta persona ejecute una acción que ya la ha hecho varias veces. Es una habilidad. Lo puede hacer de manera más fácil, mucho más práctica, mucho más eficiente en algunos casos. Y eso es lo que hace ese cambio o el que ayuda. Los conocimientos que les decía es el grado de información que la persona tiene en un área particular, una área específica. Por eso cuando terminas una carrera a veces te especializas en algo. Haces un diplomado, haces un curso más alterno, etcétera, etcétera. Hay áreas en todas las carreras donde debería ser especialización, donde te agrada, donde te interesa. No te olvides que es más importante que lo hagas donde realmente te gusta. No es un trabajo cuando se vuelve algo que te apasiona y te gusta, ¿no? Entonces, los conocimientos se va a basar en ese grado de información que vamos a tener como personas
y las habilidades las mismas, ¿no? La formación que deberíamos apuntar o tener o estar enmarcada. Entonces, el rol social, bueno, que va de la mano con estas pautas, tiene que ver mucho con el patrón de comportamiento de una persona, reforzado obviamente por su grupo de referencia, ¿no? Te alientan o te dicen, tú expone, tú eres bueno en esto, o tú haces esto, tú eres bueno en aquello. Entonces, hay un reforzamiento para que tú puedas también utilizar tus conocimientos, utilizar tus habilidades, ¿no? Para un trabajo, si te das cuenta, en equipo y estás generando y ganando competencias específicas. La autoimagen es el concepto de una persona que tenemos de nosotros mismos en función a la identidad, personalidad y los valores, ¿no? Esta es tal vez una de las pautas más necesarias, chicos, cuando hablamos de competencia. Hay profesionales que tienen una autoimagen muy alta de ellos, que ya a veces sale de la realidad que deberían tener. Hay personas que tienen obviamente una autoimagen muy poca, o sea, no te va a servir de mucho tampoco en el trabajo. Si quieres hacer un trabajo en equipo, a veces eso también te limita, no te ayuda. Estás escogiendo una persona que no va a aportar a tu función, que es algo que sí tendremos que tomar en cuenta y que sí nos ayuda obviamente a alcanzar las metas o los objetivos. Entonces la autoimagen también, sea buena o sea mala de la persona, hay que fomentar, hay que fortalecer para que exista un buen criterio de desarrollo del mismo. Los rasgos, hablamos de características relativamente duraderas o permanentes en la conducta de un individuo, básicamente en su personalidad. Como hemos dicho, el conductismo tiene un valor grande en lo laboral. ¿Por qué? Porque se utiliza a través de bonos, competencias, ¿no? Reconocimientos, etcétera, que se puede ir manejando. Y hay que ser honestos, casi todo en un marco organizacional, formal, utiliza mucho de esto del conductismo para obtener cosas. Los motivos, ¿no? Nuestra fuerza impulsadora o la inquietud particular por un logro, por el poder, por afiliación, etcétera, cualquiera de las razones que podamos tener, que nos impulsa y dirige y va a seleccionar la conducta de un individuo. Entonces, seis aspectos importantes, por favor, chicos, que hay que considerar, ¿no? Las habilidades, los conocimientos, el rol social, la autoimagen, los rasgos y los motivos por los que vamos a actuar bajo una modalidad o bajo una competencia, o cómo nosotros desarrollamos las mismas. Ahora bien, hablando de las competencias profesionales, se tendrían que derivar en tres específicos. Primero, nos dice que son los valores de nosotros como persona y los valores de la organización, que es la primera etapa o la más amplia en donde se va a mostrar algunos aspectos que nosotros tendríamos. ¿Cómo somos como personas? Si podemos desarrollarnos actualmente en la sociedad, pero lo más importante es si te vas a poder adecuar a el trabajo en lo general, ¿no? Dentro de un aspecto social que les digo, el mundo amplio de una empresa, de unas relaciones sociales que deberías tener. Entonces, el punto macro serían los valores personales. Hablamos después de las competencias transversales o competencias centrales, denominadas así para martales. Entonces, las competencias transversales, por ejemplo, es algo que lo vamos a, espérenme un minutito, ejemplificar de la siguiente forma. Ya. Cuando estamos hablando de estos aspectos de las competencias, ya, como les decía, valores corporativos, este es el macro. Cuando hablas de competencias transversales, es como una currícula, un listado de personas. Por ejemplo, imagínate que son los cargos. Entonces, estas competencias transversales se denominan así porque tienen que atravesar, ¿no?
transversales atraviesan todo el marco de todos los cargos. Aquí hay un auditor, por decirte, aquí hay un de seguridad, aquí está la cajera, aquí está el de ventas, aquí está el chofer, aquí está el mensajero. No importa el cargo, desde el mismo gerente hasta el cargo, si quieres, más bajo en la estructura organizacional, tiene que utilizar estas competencias transversales. Es como que dijera, como si rige la relación dentro del trabajo, si quieres, básicamente. Todos tienen que tener competencias transversales. Las competencias genéricas son, digamos, la relación de las personas. Y las competencias específicas, como dice el nombre, chicos, tiene que ver con el cargo netamente. ¿A qué me refiero? Digamos, una competencia transversal que sea el respeto. ¿Ya? Entonces, se exige que el respeto sea un punto transversal para todas las relaciones. El gerente tiene que ser respetuoso, el portero tiene que ser, el de ventas, todo el mundo tiene que ser respetuoso. Pero cuando hablamos de competencias específicas, aquí nos dice que el cargo que hemos dicho de cajero tiene que ser respetuoso, pero también tiene que ser objetivo, por decirte, por el trabajo que va a tener. Ya, entonces, la competencia transversal es algo que marca para todos los cargos, pero la competencia específica tiene que ver para el cargo. ¿Me entienden? Entonces, se pueden ir sumando. Cada perfil de cargo va a tener una cantidad de observaciones o de competencias, pero se dividen de esa forma, ¿no? Entre competencias transversales y competencias específicas. Eso alienta a que las personas puedan tener una pauta clara en ambos puntos. Espérenme un Pero chicos, entonces decíamos que estas competencias sean las específicas y las transversales. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aquí nos habla de competencias transversales, pensamiento sistémico, comunicación, análisis, planificación, liderazgo. Y las competencias específicas tienen que ver con el cargo. Y como les digo, las genéricas tienen que ver generalmente con un aspecto social del trabajo. Varios autores hablan de estos dos como uno solo, ¿no? Competencias genéricas, pero que son la base de cómo te vas a relacionar, por si acaso. Las competencias transversales, lo que tienen que tener todos en la organización, y las competencias específicas por el cargo que vas a asumir. Es un poquito enredoso, obviamente, al hablarlo así. Vamos a ir viendo con ejemplos, por favor, cómo se puede entender. Cuando hablamos de competencias individuales, nos dice que estas competencias son capacidades de combinar y utilizar conocimientos y destrezas, ¿no? Para manejar situaciones de la vida cotidiana, sean estas de orden personal o profesional, con el fin de obtener resultados esperados. Son capacidades reales que pueden ser modificadas y desarrolladas. Entonces, son competencias individuales que todas las tenemos y en gran cantidad. Incluso tiene que ver con este aspecto del rol social que vas a cumplir y qué tipo de competencias vas a usar, ¿no? Cada función, chicos, cada persona tiene una cantidad de competencias. ¿Cómo está evaluada? Eso es lo que nos dice Marta Tales en su diccionario de cómo evaluarlas, bajo qué nivel o bajo qué criterio. Yo puedo decir que tengo una competencia social amplia, por decir, porque puedo hablar con la gente, no me complico, etcétera. Pero esa es una percepción mía que puede ser obviamente muy sesgada.
cada uno de nosotros también puede tener una opinión propia. Es lo que decíamos hace un momento del nivel también de autoestima o de autoimagen que puedas tener, bueno o malo, ¿no? Pero por lo general o lo más adecuado sería que obviamente exista en la empresa esa valoración para decirnos a nosotros cuánto estamos. Incluso hay empresas que tienen la categorización que se denomina así en algunas empresas. Esta categorización, digamos, te da el ABC de un cargo, el C, digamos, que cumple ciertas competencias y esto, que es lo básico. El B, que debería ser estas competencias más esto, ¿no? Y el A ya debería ser cumpliendo todas esas competencias y además otro tipo de cosas. Esta categorización muchas veces se hace en empresas, sobre todo comerciales de servicio. ¿Para qué? Para que se pueda fomentar el crecimiento y el desarrollo de la persona. Para nuevos cargos, bonos por alcance de objetivos, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, tomo este punto o este ejemplo porque, como les digo, evidentemente, todos tenemos competencias. ¿Bajo qué lugar lo vamos a asimilar o lo vamos a tratar? Eso es lo que nosotros intentamos identificar solamente en lo laboral. Netamente en lo laboral. Cuando hablamos de competencias básicas, son fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito netamente laboral. Por eso nos hablan de características, como que constituyen la base sobre la cual se forman las demás competencias. Se forman en la educación básica y media, posibilitan analizar y comprender y resolver problemas de la vida, esto nos ayuda bastante, y constituyen un eje central en el procesamiento de la información. A ver, vamos a desarrollar bien esto, pero nos falta un minutito, chicos. Lo voy a cortar y les envío ahorita el link, por favor, para continuar. Hay que hablar todavía de esto un poco más. Ya, en un momento más les envío el link, por favor, chicos.